Bienvenidos al ciclo de charlas de Minergy. Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de la senadora Flavia Rollón, ex secretaria de Industria, ex secretaria de Minería. Bienvenida, Flavia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venís con un proyecto bajo el brazo, nuevo. Ayer hubo una presentación, más allá de que esta nota suele ser atemporal, del proyecto de mercado de carbono. Un tema que no es muy difícil de entender, eh, pero que sí es muy importante y puede generar un impacto económico considerable. No sé si nos querés contar un poquito y lo vamos bajando a tierra. Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, los mercados de carbono ya funcionan. De hecho, Argentina ya tiene proyectos de bonos de carbono. Lo que busca el proyecto de ley es que tengamos un registro, un marco normativo que no implique más burocracia, sino simplemente que haya mayor transparencia para que se pueda acceder a los mercados regulados, ¿no? Los mercados que están bajo el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, aquellos mercados voluntarios, los proyectos que tengan bonos voluntarios, se siguen manejando como se están manejando hasta hoy, no necesitan ningún tipo de autorización, pero aquellos proyectos que quieran acceder al mercado regulado en este artículo, que necesitan la intervención y lo que llaman el descuento de nación y valen mucho más dinero, puedan tener un registro común, incentivos fiscales y un procedimiento claro y transparente con criterios públicos de cómo Nación va a hacer ese descuento para autorizar estos proyectos. Esto es lo que busca el proyecto, ¿no? Establecer reglas claras de cómo es la interacción entre las provincias y Nación, porque los recursos naturales son de las provincias, pero es Nación quien suscribe este tipo de acuerdos y el que tiene que presentar la NDC, o sea, lo que es la contribución determinada a nivel nacional, eh, lo que se compromete el país, exacto, lo que se compromete el país. Entonces necesitamos esa articulación entre provincia y nación. Entonces lo que plantea el proyecto es esto, un registro transparente, público, gratuito, para darle mayor claridad a los proyectos que se generen en la Argentina, y eso por supuesto va a redundar en una mayor valorización. Plantea un capítulo de incentivos fiscales y hay que ver esto de los mercados de carbono como Argentina tiene una cantidad de recursos naturales y una posibilidad de tener sectores bajos en emisiones y valorizar estos recursos naturales. Y así como exportamos carne, soja, exportemos servicios ambientales. El mundo, el mercado de la aviación, países que ya tienen mercados donde exigen bajar las emisiones, puedan comprar estos bonos de carbono y Argentina pueda percibir estos ingresos. Entonces sería como una exportación de servicios ambientales. Bien. Y la agenda no es ambiental. Esta agenda, lo que busco es con el proyecto es que pensemos primero mucho más que un bosque. En realidad lo que busca el proyecto es que este tema sea una agenda productiva y financiera. Productiva donde se puedan financiar proyectos, por ejemplo, de energías renovables, de bioenergías, de tratamientos de residuos, biochart. Bueno, hay muchísimos proyectos que se pueden hacer en la Argentina que redundan en inversión, en mano de obra y por otro lado también ingreso de dólares a nuestro país. Y lo que también plantea el proyecto es dejar claro que es un crédito de carbono diferente de lo que es el activo que genere ese crédito, o sea, el proyecto en sí, y que esto también pueda interactuar en el mercado de capitales. Entonces tiene un componente de desarrollo productivo, un componente financiero y un componente de generación de exportaciones. Bien, te adelantaste un poco a un punto que quería, todos somos bastante neófitos en esta cuestión, o algunos más que otros, que era la cuestión de negociarlo hacia afuera, porque en la autorregulación o el uso voluntario
supone una cuestión meramente altruista de comprar un crédito por el compromiso que una propia empresa tiene, pero cuando opera un mercado en general tiene que ver con empresas que si no bajan su nivel de emisión tienen que pagar multas. Multas que en este momento no existen en nuestro país. Sí operaría que uno le vende el crédito ese a empresas multinacionales que tienen ese problema y esa necesidad de comprar crédito para bajar o para evitar eventuales multas, o se pondrían multas también acá. A ver, desde mi punto de vista, hoy Argentina no, no está en condiciones o no sería deseable hoy que regulemos el mercado hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos límite de emisiones por sector. Entonces, por ejemplo, decirle a un sector, bueno, podés emitir hasta tanto y en esto o bajás emisiones incorporando tecnología o O bien, pagas, o claro, compras crédito. Digo, exactamente. porque el motor de la compra de crédito muchas veces es ese para las empresas. Eso se puertas para adentro, ¿no? Hoy yo no veo que sea deseable que implementemos esto en la Argentina porque estamos en una etapa de desarrollo de negocios, de crecimiento, y esto implica de una manera u otra costos y también cambiar las reglas del juego. Muchos estamos desarrollando vaca muerta, estamos desarrollando muchísimos sectores, entonces hoy no está planteado esto. Ahora, hay países que ya esto corre. Es una eh, europea, básicamente. Exactamente, y las empresas tienen que, para cumplir, salir a comprar estos créditos. Los créditos que están en estos mercados regulados, Argentina, cuando suscribe el Acuerdo de París, dice: yo me comprometo a emitir hasta tanto y esta es mi proyección. Entonces, cuando se presentan estos bonos, y para eso nuestro bono tiene que ser creíble, trazable, por eso el proyecto habla también Un de seguimiento. exactamente que sea claro, bueno, medición, verificación, que haya trazabilidad, puede acceder a esos mercados regulados, pero tiene que haber una intervención a nivel nacional porque cuando vos presentás un proyecto, Nación te tiene que decir, bueno, esto yo lo estoy contando en mi compromiso o no. Lo que no esté contando, claramente lo podés vender y te lo puede comprar del otro lado una empresa que tenga una obligación. Está el mercado, por ejemplo, de Corsia, que es el mercado de la aviación a nivel internacional, que también se autolimitan y también salen a comprar créditos y esa demanda está insatisfecha. Entonces, por eso se Hay necesita. demanda. Hay demanda, sí, sí, sí. De hecho, solamente el mercado de Corsia solamente tiene cubierto el 15% de lo que ellos estarían demandando. Así que tenemos mucho mercado para crecer, sí, sí. Bien. Pero básicamente los demandantes serían empresas del exterior, o se supone. Exactamente, sí, sí, Con sí. lo cual terminaría operando casi como un commodity. No por las reglas de juego, sino que es un producto que uno coloca. Claro, como, insisto, como hacer una exportación, vender un servicio ambiental. ¿M? Bien. ¿Y para cuándo pensás que o aspirás a que haya dictamen? ¿Cómo viene cómo ves el futuro de la discusión en el Bueno, Congreso? ayer la recepción en el Senado fue muy buena por parte de los otros senadores. Bueno, Patricia Bullrich, que es la jefa del bloque La Libertad Avanza, se expresó muy favorablemente a favor del proyecto, así como otros senadores, así que yo creo que en las próximas semanas soy optimista de que podamos obtener un dictamen. Bien, o sea, ¿lo ves potencialmente aprobado en este periodo legislativo? Creería que sí. Soy optimista. Sí, 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 sí. Y es una gran oportunidad para la Argentina, ¿no? Es una gran oportunidad, un sector que todavía no está desarrollado en la Argentina y que podríamos obtener muchísimo mejor valor para los proyectos y los recursos, ¿no? ¿Está medido cuánto podría llegar a aportar? Mira, a mí no, Arriesgar números. uno sí, uno ve números y te hablan de 1.500 millones, 2.000 millones de dólares. A mí me gustaría ser mucho más cautelosa con este número porque también depende qué proyectos se implementen, no valen lo mismo todos los bonos de carbono. Así que en ese punto no me gustaría adelantar números Arriesgar. porque se dieron muchos números de mucha disparidad, ¿no? Mm. Pero es un potencial ingreso y es una fuente de financiamiento para proyectos en Argentina,
proyectos de biometano, proyectos de energías limpias, en fin, para mí lo interesante de esto es que es una fuente alternativa para financiar proyectos. Bien, pasemos a biocombustibles, que Sí, también está bien en discusión así en es. la Tengo Cámara. también un proyecto de biocombustibles y también soy muy optimista. Yo creo que algo que hay un acuerdo, te diré, entre el gobierno, el sector privado y muchos legisladores es que el marco actual eh, no funciona, necesitamos una modificación. El marco actual, lo más importante, o sea, el marco actual te da cupo por empresa y es el Estado el que fija el precio. Y este ha sido bueno, he sido secretaria de Energía de Nación, así que me ha tocado. Es complejo, sobre todo cuando estás en periodos inflacionarios. Lo que, bueno, hay varios proyectos de ley, está el proyecto de la Liga Biocombustible, yo también tengo un proyecto presentado, el sector de la Libertad Avanza también presentó otro proyecto, y en general la línea común es ir a mecanismos de más competencia, donde va a haber cupos por sector, no por empresa. Entonces, por ejemplo, va a haber un mercado para el bioetanol, una parte para el bioetanol de caña, otra parte para el bioetanol de maíz, pero no por empresa. Entonces, las empresas van a tener que competir entre ellas para acceder a este cupo, ¿no? Hay coincidencia en poner el corte obligatorio del bioetanol al 15%. ¿Y el biodiesel? Bueno, en el biodiesel hay más diferencias, ¿no? El proyecto del Estado Nacional plantea el corte en el 7,5, yo planteo un corte más elevado, y también permitir los mercados libres. O sea, si alguien quiere utilizar cortes mayores de biocombustible, que lo puede hacer, ¿no? Y darle más facultad también a los gobiernos provinciales. Eso te diré que es como los núcleos de estos proyectos de los biocombustibles. Yo también introduzco los que son los combustibles modernos, introduzco el SAF, el combustible sostenible de aviación. em, ¿Tiene en este momento una parte de bio el combustible de aviación? no, 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 es todo todavía no, pero petróleo. por ejemplo ya tenemos Brasil que ya ha puesto un corte obligatorio a futuro, así que Argentina tiene que empezar, todavía no tenemos un proyecto Mm. de SAF, pero tenemos todo el recurso natural para hacerlo, ¿no? Así que esto también es una oportunidad para la Argentina. No sé la complejidad en esos casos si implica alguna modificación en los motores, digo, porque en los autos, en cuanto uno eleva los pisos de biocombustibles, pueden exigir una conversión o una preparación especial, pero los aviones es un mercado No, ya hay, internacional, bueno, primero que ya se usa, se usa. sí, sí, No, sí, eso no lo hay, tenía claro. exactamente, es suficiente prueba en este sentido, y que claramente que si Argentina no arranca, en realidad vamos a terminar comprando SAF producido en Brasil. Eh, de hecho, el mercado de la aviación ya tiene en otros lugares cortes mínimos, Argentina todavía no, pero tenemos que impulsar este sector, ¿no? Y de hecho la aviación es uno de los mercados para comprar también bonos de carbono. Y los bonos de carbono también son una fuente de financiamiento para el mercado de los De los productores de biocombustibles. biocombustibles y, como te digo, bioenergías. También en el capítulo en el proyecto de mi autoría de biocombustibles también tengo un capítulo para el biogás, que es un sector que también tenemos muchísimo potencial. Así que yo también soy optimista con los proyectos de biocombustible. Claramente hay que arribar a algún consenso, pero en líneas generales hay consenso en el sector del bioetanol, hay consenso de introducir los nuevos combustibles, los proyectos de biogás, el tema de SAF. Donde hay diferencias aún es con el corte del biodiesel, ¿no? Al principio o históricamente siempre la discusión tenía mucho que ver con los cortes. Ahora, en los últimos tiempos parece que va un poco más, a partir de lo que comentabas de la libre competencia, con la cuestión de los productores pequeños que dicen si
hacen la libre competencia abierta, nos van a comer los grandes productores de soja y no vamos a perder margen para participar del negocio. Claro, hoy en la ley actual, bueno, a las pymes no les permite entrar al mercado de exportación y las grandes no pueden entrar al mercado interno. Ahora, el aceite se la venden las grandes empresas a las pymes, entonces las pymes dicen, bueno, acá va a haber una competencia desleal. Yo en mi proyecto lo que planteo es poner topes de participación para las grandes aceiteras y conservar un tope para las pymes, porque además de cuidar a las pymes, que hoy tienen una ley vigente y que va a estar vigente hasta el 2030 y que claramente hay que garantizarles las mismas condiciones, tenés que garantizar que no vayamos a un esquema de oligopolio, ¿no? Entonces, lo que yo planteo en mi proyecto, poniendo topes dentro del mercado del biodiesel, es garantizar la no concentración. ¿Mm? Y esa sí es la discusión de que claramente hay una posición dominante, entonces no estaríamos en un juego de libre mercado, ¿no? Último de este punto, ¿cómo impacta en el surtidor, digamos? Digo, porque en toda la discusión, a lo mejor el que no está ahí opinando es el que va a poner la nafta en el auto. Bueno, en el caso del bioetanol, pues siempre depende en qué momento de la Argentina lo ves. Hoy el bioetanol está muy cerca a nivel de precio. También recordemos que los biocombustibles están exentos del impuesto a los combustibles. El bioetanol es competitivo a nivel precio. El biodiesel sí es un poco más caro, pero claramente cuando uno también va a mecanismos de competencia, estos precios tienen que tender a bajar. Y el impacto que podemos tener en el surtidor es mínimo, ¿no? Es Es mínimo. mínimo. Aparte, tiene tantos componentes el precio que uno termina pagando en el surtidor Eh, que uno se equipara con otro eventualmente, ¿no? y sí, O se balancean. bueno, tal cual. Entonces, no, el impacto del segmento de los biocombustibles, y de nuevo, insisto, yendo a mecanismos de más competencia, Va a lo bajar. natural que pase es que baje. Ahora, si vas a un esquema de oligopólico y nada te garantice que ese precio ceda. Por eso es importante, desde mi punto de vista, Que haya competencia. que haya competencia y que un proyecto de ley garantice que no vayamos a un esquema de concentración, ¿no? Y bueno, en el precio del combustible hay otros ítems relevantes, ¿no? El precio del crudo, el tipo de cambio, que es lo que más desestabiliza, los impuestos a los combustibles. También tengo otro proyecto de ley donde justamente hoy, que ya hablan todos los medios, el impuesto a los combustibles tiene un destino que son fondos para obras hídricas, para vivienda, para rutas, que lo tienen ahí invertidos en bonos y no están teniendo el destino específico que debieran de tener por ley. Por eso presenté un proyecto de ley también, primero para cambiar el mecanismo de cálculo en el impuesto a los combustibles y la segunda parte para reasignar los fondos que hoy no están llegando en el destino que tienen fijado por ley, para que vuelvan a las provincias que son las que se están haciendo cargo hoy de las obras hídricas, de las viviendas y de las rutas, ¿no? Te metiste solita en las cuestiones Así es, políticas. así es. ¿Cómo imaginás que sería la mejor manera de que se estructure el peronismo en una propuesta para las elecciones presidenciales? Si es que me imagino que el gobernador Sáenz se siente dentro del paraguas para opinar y vos también en que si se da la mejor opción posible, formarían parte de esa opción, ¿no? Bueno, el peronismo parece, está secuestrado por el kirchnerismo. Esa es la realidad. Eh, Ese es un espacio, bueno, y el gobernador Sáenz también ha sido muy claro, donde no se identifica. A mí en lo personal me gustaría ver una opción constructiva, porque la verdad que hoy en la discusión política pasa por Milei anti Milei o Cristina anti Cristina. Y esa es una construcción que no es construcción. No te seduce ninguna de las dos, Que no digamos. es construcción porque
de hecho lo vemos en el Senado. La verdad que llega un proyecto, porque lo manda el Ejecutivo, lo tenés que votar en contra. No importa si en algún momento vos compartiste esas ideas. Entonces ves discursos contradictorios. Eso es no pensar en la gente y solamente estar enfocados en la agenda de poder y en la agenda de las elecciones. La responsabilidad de la política es pensar en la gente y construir las mejores condiciones para la gente. Por supuesto, eh, la política económica es resorte del gobierno y del presidente, del ejecutivo. No hay mucho que pueda hacer el de la política de afuera, salvo, por supuesto, presentar sus diferencias. Pero en términos de elecciones, a mí me gustaría ver una tercera vía que tenga una posición constructiva hacia la gente. Yo creo que hay un gran logro de haber estabilizado la macroeconomía, la inflación bajó. También hay que decir que hoy tenemos una solución estructural a un problema estructural de la Argentina, que era el faltante de dólares. La solución estructural se hizo un gasoducto, que lo hice siendo secretaria de Energía en el gobierno anterior, y eso fue lo que hoy da vuelta a la balanza comercial y da los dólares que Argentina necesita Para no para sufrir en estabilizar la ese capítulo. macroeconomía. Por supuesto, pasamos de una seca terrible a que este año hubo una mejor cosecha. Esos son los dólares que necesitamos. La gente ha hecho muchísimo esfuerzo. Claramente, hoy ya se instaló de que no se puede vivir todo el tiempo tomando deuda y financiando al Estado, y que el populismo se tiene que terminar. Ahora, tenemos que ir a una agenda constructiva, porque esta agenda de hoy, donde solamente estamos enfocados en que el producto crezca, pero no nos importan los temas de empleo, no nos importan los temas de salario, no tenemos una mirada inclusiva, y tenemos problemas con las jubilaciones, con las universidades, no hay una discusión seria de cuál es el país que queremos, es una agenda que tampoco comparto. Entonces, espero que ojalá se consolide un espacio que no sea una política populista, Populista. pero que tampoco sea esta política que lo que plantea es la eliminación directamente del Estado. Tenemos que tener un Estado serio, eficiente, que regule, que controle, eficiente. Y claramente hay que repensar el Estado en la Argentina, en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, pero que tenemos que tener una política clara del desarrollo. Para mí el problema de la Argentina es el empleo. Tenemos que duplicar la cantidad de oportunidades. Por supuesto, yo defiendo el sector de la energía, de la minería, tenemos muchísimas oportunidades, pero claramente con eso no alcanza. No alcanza, necesitamos trabajando el sector del turismo, el sector de la industria, el sector de la construcción, el sector del comercio. Esto tiene que ser un plan de desarrollo pensado desde cada uno de los territorios, donde haya oportunidades para todos los argentinos. El sector de la energía y el sector de la minería tiene que ser palancas de desarrollo. Nos tienen que servir para desarrollar todos los otros sectores en el país y que no queden como economías de enclave en sectores específicos con todos insumos importados, trayendo gente de afuera. Argentina tiene industria, el argentino y las argentinas son gente preparada, cualquiera ley escriben, no es lo mismo hacer minería en Argentina que hacer minería en otros lugares del globo, como puede ser África, Indonesia, etcétera. Entonces, todo ese capital humano de know-how industrial, científico, tecnológico, tiene que estar puesto articuladamente en el desarrollo de estos sectores. Y esa es la mirada que a mí me gustaría ver, ¿no? Bien. ¿Por qué crees que esa tercera vía siempre se proclama, pero a la hora de contar los votos, la sociedad no la prioriza? Bueno, pues yo creo que también es responsabilidad de la política eh, siempre dar un doble clic y una explicación y hablarle con más honestidad a la gente. Hoy la política y las campañas se transforman en consignas. Y muchas veces las consignas o no son ciertas o son vacías de contenido. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hablarle a la gente desde una consigna que desde una discusión que tiene muchas más complejidades. Y detrás de la consigna siempre vamos de un extremo al otro extremo.
Y la verdad que lo más probable es que ninguno de esos dos extremos, ninguna de esas dos consignas sean totalmente ciertas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a dar debates, charlas y con mucha más, si querés, sofisticación o explicación hacia la gente. ¿Me entendés? Porque tengo universidades y si tenés algún problema en la universidad, claramente la solución no es eliminar las universidades y que no sea más pública. Tuviste un tema con discapacidad, todos sabemos que la discapacidad fue también mal usada para como caja política, donde había un montón que no eran discapacitados, pero la solución no era eliminar de manera abrupta. Claramente lo que necesitamos es hacer un trabajo mucho más serio y comunicarlo también hacia la sociedad. Eso lleva más tiempo, lleva más trabajo, sí, pero hay que hacerlo. Y por supuesto, yo sé que muchos no comparten y de la política me dicen, bueno, vos tenés un perfil más técnico, es muy difícil lo que vos estás planteando. Yo estoy dispuesta a dar esta explicación. Yo no me voy a colgar en consignas del todo o nada, sino a dar debates mucho más informados y con todos los claroscuros que pueda tener una posición. Pero yo creo que Argentina necesita esto, porque si no vamos de un extremo al otro extremo, de una banquina a la otra banquina. Entonces vos fíjate lo que pasa. Hoy nadie va a invertir en la Argentina porque va a estar viendo qué pasa en la próxima elección, porque el riesgo de la próxima elección es que pase del esquema que hoy tenemos a un esquema totalmente contrario, donde ya tenemos posiciones que dicen, bueno, todo lo que privatizó lo vamos a ir a expropiar, No, vamos a voltear el RIGI. exactamente. Entonces, ¿Qué queda de la inversión que se está exactamente. gestando sin el RIGI? Entonces, nosotros queremos ser un país serio. Bueno, la política tiene la responsabilidad y la deuda con la sociedad de trazar una hoja de ruta a mediano plazo. Y una hoja de ruta seria a mediano plazo no se construye desde los extremos. Salta nunca tuvo gobernadora, ¿no? Salta nunca tuvo gobernador. ¿Y te pasa por tu cabeza que él tenga gobernadora alguna vez? Yo hoy tengo el compromiso de ser senadora, Sin que se enoje el gobernador Sáenz, que calculo que va a ser candidato el año que viene otra vez. el gobernador Probablemente. Sáenz, sí, va a buscar la reelección, y claramente vamos a trabajar para eso. Y yo tengo todavía, primero, tengo mucho trabajo en el Senado, me parece un gran desafío y todavía tenemos para 5 años más. Así que, bueno, ojalá el gobernador vaya por la reelección. Todavía no estamos pensando en elecciones, yo estoy abocada a mi trabajo en el Senado, pero a nivel país es lo que necesitamos, ¿no? Y de hecho, el mismo... ¿Mujeres? ¿Cómo? ¿Mujeres? No, no me importa si mujeres o hombres, posiciones constructivas, porque de hecho lo ves en el trabajo en el Congreso. Vos recibes un proyecto de ley y tu obligación es estudiarlo y no rechazarlo porque te lo manda mi ley y ver qué sirve, qué no sirve, acercar modificaciones y hacer esa construcción. La sociedad lo que te está pidiendo es trabajo para la sociedad. Por supuesto que vos tenés tus diferencias y hay cuestiones que la gente lo votó a Milei, ganó Milei y tiene una política económica clara. Uno podrá compartirla o no compartirla, yo tengo mis diferencias. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar para que no voltearlo a Milei y De no. mínima los 20 consensos básicos, Y, que nadie toque. y mira, aunque sean 5, no 20. Tema infraestructura, tenemos que tener un consenso. Además que hoy ya estamos viendo que esto no es real. Esto de la baja del gasto es, che, frené y no pagué toda la obra pública, agarré todos los fondos que tenían como destino, por ejemplo, rutas nacionales, y lo Es tengo ahí. engañoso, digamos, es un Eh, superávit engañoso. es un superávit engañoso. Argentina es un país muy extenso que sin infraestructura no se va a desarrollar. El gobierno hoy tiene los dólares por un tema de infraestructura que se hizo lo hizo el gobierno. Tenemos que tener una planificación para el periodo que yo creo que es deseable, por supuesto, ir a mecanismos públicos privados, también le tenés que dar la condición a los privados, pero vos no puedes delegar el rol de planificación, por ejemplo, para cómo llevamos el gas al NOA y al NEA, que el NOA hoy tiene serios
compromisos a futuro para poder tener gas, para poder expandirse, y el NEA todavía no tiene gas para hacer un desarrollo industrial. Esos son temas que tiene que haber políticas públicas. Entonces, ahí tenemos que estar. El tema de educación, ahí también tiene que haber una hoja de ruta a mediano plazo. No podemos estar hoy discutiendo universidad sí o universidad no. Claramente tenemos que defender la universidad pública y dotarlas de recursos y que sean cada vez más eficientes, así como también una reforma educativa en todos los niveles. El tema previsional también es un tema que tenemos que tocar. No, hoy el sistema no es sustentable. Ahora tampoco vengas a criticar en su momento las moratorias que hubo, porque hay que ser sinceros. En los últimos 20 años no se creó empleo en la Argentina. Hoy es muy difícil que la gente llegue a la edad jubilatoria con todos los años de aporte. Entonces tenés un problema social que el Estado tiene que resolver y lo tenemos que discutir. A veces hay ecuaciones que son imposibles también. Así es, pero hay que darles estas discusiones. El tema impositivo, la reforma tributaria, eso hay que trabajar con todas las provincias. Y claramente todos queremos que se bajen los impuestos porque es un tema de competitividad. Bueno, pero cuando vos bajás impuestos, tenés que discutir qué gasto vas a bajar. ¿Qué vamos a bajar? Universidades, jubilaciones, ¿qué es lo que vamos a bajar? Infraestructura, ¿en qué país queremos vivir? ¿Y qué le vamos a dejar a las provincias? Porque las provincias son las que tienen la gran responsabilidad de la salud, de los hospitales, de la educación obligatoria, de la seguridad. Entonces hay un desfasaje entre quién tiene en su responsabilidad el mayor gasto y quién recauda. Ese tema lo tenemos que discutir. Flavián, te agradecemos muchísimo el apasionamiento y bueno, seguiremos conversando sobre todos estos temas. Un gusto. Muchas gracias. No, por favor.